En los streams de TikTok siempre pasan cosas sumamente raras. Por ejemplo, la otra vez vi a una persona que estaba haciendo una transmisión mientras su pareja le metía los dedos hasta el cogote. Pero yo creo que nadie estaba preparado para ver lo que pasó a principio de esta misma semana en un stream de TikTok. Quería esperarme a que el caso se terminara para poder hacer un video con todos los detalles, pero las autoridades trabajan a velocidad tortuga y me terminé desesperando. Bienvenidos a mi canal Desloc, donde hablo de temas bien turbios. Aquí debería ir la nueva intro, pero todavía no la termino, apenas la estoy haciendo. El caso de Valeria Márquez le está dando la vuelta al mundo, pues posiblemente se trate de uno de los casos más choqueantes que se han podido ver en un en vivo, y a su vez hay un montón de desinformación. Han pasado decenas de casos trágicos que se han podido leer pero no se han podido ver en un enfoque tan cercano, lo cual lo hace muy perturbador. Nos remontamos al 13 de mayo de este mismo año. Valeria Márquez se encontraba haciendo una transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok a las 5 de la tarde aproximadamente. Valeria Márquez era una creadora de contenido dedicada a quién sabe qué. Ya saben ustedes que la mayoría de estos TikTokers hacen videos y se hacen famosos porque sí. El punto es que ella tenía 23 años de edad, redes sociales con muchos seguidores, apareció en videos musicales y era dueña de un salón de belleza. Mismo salón de belleza donde ocurrió lo que les voy a contar. Al final de la transmisión se ve como Valeria habla con una persona, silencia la transmisión y la persona con la que estaba hablando procede a darle 4 tiros en frente de toda la audiencia que estaba en ese momento en su transmisión. Obviamente aquí no puedo mostrar nada de eso, pero la noticia ha sido tan viral y todo quedó tan documentado que el video ha sido mostrado hasta en las noticias, por lo que desgraciadamente no es algo difícil de encontrar. Lo han subido hasta en YouTube. Ah no, es un Don Puñetas nomás haciendo clickbait. Gracias a streamrecorder.io pude ver toda la transmisión y hay muchos detalles que comentar. Al principio Valeria nos pone en contexto. Una persona llegó a su salón de belleza en su ausencia diciendo que quería entregarle un regalo muy costoso, pero su trabajadora, de nombre Erika, y quien es la persona que después del ataque apaga el stream, dijo que esta persona quería entregárselo personalmente. Oigan, ¿qué creen que me pasó? Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Erika y me dice: oye bebé, es que te traen algo y que no sé qué, pero pues que te lo quieren entregar a ti. Y yo, pues más o menos llego como en 1 hora. Y ya dijeron de que, no, es que mejor me espero a que llegue ella porque es muy costoso. A mí que me va a andar regalando algo. Por más raro que suene esta práctica, según sus seguidores y sus allegados, esto era bastante común, y me lo creo perfectamente. A una creadora de contenido mujer, siendo joven y bonita, le pasan estas cosas, con todo lo bueno y lo malo que esto pueda significar. Y más sabiendo que la ubicación de su salón de belleza era pública. El stream completo duró unos 40 minutos, y les juro que en cada frame del stream se le puede notar una cara de que está completamente espantada y fuera de sí. Güey, me quedé preocupada. Que porque dice que no se le veía la cara. Y que dijo en una hora regreso. ¿Y en qué venía? ¿En moto? Me iban a levantar. Ok. Te dejaron. ¿Pero qué pasa? No, pues es que no me han dicho nada. Pero es que ¿quién? O sea, ¿quién me... O sea,
Si trajera como acá, pues te diría... Llega un momento en el que ella misma admite que está asustada y que se quiere ir de ahí, pero una de sus amigas, llamada Vivian, que no está en el salón de belleza en ese momento, le manda un par de obsequios para que se quede más tiempo. Yo creo que ya me voy a ir, porque ya me hundí. No se le veía la cara. Pero pues que era un repartidor, pues. Repartidor, no repartidor. A que me espere, dice la Biblia, que quiere ver mi cara. ¡Rápido, pendeja, que me tengo que ir! Güey, Vivian, mejor dime que te gusto. Hola, buenas tardes. La Vivian está enamorada de mí, te lo juro. Cabe aclarar que en varios momentos del stream ella bromea con que el repartidor era alguien que quería quitarle la vida. Incluso pregunta de forma sospechosa si el repartidor iba vestido como un repartidor o como un escolta. Güey, a lo mejor me iban a matar. No, a decir un regalo, pero no sabía que estaba, no era como transparente. Y te Un regalo costoso. Y aparte no, porque es un regalo. Incluso no sé si lo notaron, pero en la parte donde le llega el regalo enviado por Vivian, se le ve una expresión de que se le salió el alma ahí mismo del susto. Durante todo el stream estuvo contestándole preguntas a sus espectadores, pero toda la conversación giró en torno a dicho supuesto regalo que iban a darle, hasta que sucedió la tragedia. Ya viene. No, sí. Hola. ¿Valeria? Sí. Algo que detesto cuando pasan este tipo de cosas es que la gente se empieza a creer Sherlock Holmes y empiezan a sacar sus propias conclusiones y a acosar gente. Está pasando con Erika, la chica que apagó el stream segundos después del ataque hacia Valeria, porque dicen que no tenía una reacción o una cara de terror, y porque dicen que no es normal que después de ver algo así vayas y lo primero que hagas es apagar la transmisión. Sí, entiendo que inevitablemente en este tipo de situaciones uno mismo saque sus propias conclusiones, pero ustedes, ¿quiénes se creen que son para ir acosando y culpando a gente así como si nada? Todo el mundo jura saber cuál sería su reacción ante una situación de extremo peligro, pero a la mera hora no lo sabes porque realmente nunca lo has vivido. Cada mente actúa diferente ante situaciones desesperadas, por más que jures ser la persona más serena del mundo y que tú mismo jures que sabes perfectamente cómo actuarías ante una situación así. Puede ser que Erika haya tenido algo que ver o no, puede ser que Vivian la haya puesto o no, y no lo sabemos, porque lo más cuerdo es esperar a la versión que nos den las autoridades. Aunque trabajen a velocidad tortuga, 3 días después y apenas andan llamando a declarar a la gente. A estos güeyes les pagan por rascarse las bolas. Ya aparecen youtubers. Surgió la noticia de que Valeria era pareja de una persona poderosa del crimen organizado, algo supuestamente dicho por la fiscalía, pero hay otros medios de comunicación que lo desmienten, incluso la propia fiscalía lo ha desmentido. Los propios medios de comunicación andan contribuyendo a esta desinformación masiva. Por ejemplo, el portal BBC publicó esta noticia: fallece influencer mexicana durante transmisión en vivo por sus seguidores, llamada Valeria Márquez, a tan solo 23 años de edad. Según informan, el posible sospechoso sería su expareja Jesús Hernández, de nacionalidad hondureña y hambriento líder de un cártel de ese país. Pero ¿qué creen? Este güey es parte de un meme de Twitter, le apodan El Chullón, y cada vez que pasa alguna tragedia hay usuarios de Twitter que lo responsabilizan a modo de broma, entre comillas. El propio Jesús Hernández, el cual ni siquiera es hondureño, es mexicano, tuvo que salir a aclarar que obviamente él no era el responsable, al ver tantos medios de comunicación publicándolo como principal sospechoso. ¿Qué tal? Soy El Chullón, Jesús Hernández.
Nada más para aclarar, de nueva cuenta, siguen llegando los mensajes, siguen llegando las amenazas, intimidaciones. Reitero, soy periodista deportivo, lamento profundamente lo que le pasó a Valeria, pero yo no tengo nada que ver. Fue una broma, un acoso contra mi persona y nomás les pido, ayúdenme a divulgar este video. Yo no tengo nada que ver con ese asunto, soy un periodista deportivo y a algún gracioso se le ocurrió que era buena idea poner mi foto en este terrible suceso. Ayúdenme, porque no está padre tampoco, yo no tengo nada que ver en este asunto, soy una persona normal, un periodista deportivo, hago contenido, pero repito, no tengo nada que ver con este terrible suceso. Si un medio tan importante no pudo corroborar esta información tan básica, entonces ¿en qué podemos confiar? Incluso youtubers que por ser los primeros en hablar sobre este tema caen ante esto. El exnovio de la influencer Valeria Márquez, Jesús Hernández, la habría mandado a asesinar porque ella terminó con su relación. Es importante mencionar que el individuo es un importante capo de la mafia hondureña. El individuo ya huyó del país y lo señalan a este hombre como el exnovio de él. Y ya que estamos en este punto de las capturas, 2 semanas antes del ataque, Valeria había publicado en sus historias de Instagram que había tenido una fuerte pelea con su expareja y que lo responsabilizaba de cualquier daño hacia ella y su familia. Eso sí es 100% verdad, pero las investigaciones tampoco han sido fructíferas dirigiéndolas hacia ese lado. Viendo el panorama, la verdad, dudo que este caso vaya a tener un cierre apropiado, pero les repito lo que siempre les he repetido en este tipo de videos. Dejen de informarse con videos de TikTok y de Facebook. Sean muy cuidadosos con la información que toman, incluso de portales famosos y con credibilidad, entre muchas comillas. Siempre corroboren todo y esperemos que el caso de Valeria no se quede como un número más o una estadística más. Que tengan un pésimo día y nos vemos en una próxima.